¿Sentiste alguna vez que nadie te comprendía por el tema de la fe? Ni tu familia, ni siquiera los mismos religiosos que estaban alrededor. Lo mismo le sucedió a Jesús. Te invito a que te quedes hoy en Marcos, el Evangelio paso a paso, y vamos a ver cómo Jesús sobrellevó esa situación tan difícil. En el día de hoy nos toca finalizar con el capítulo 3 del libro de Marcos. Sí, el libro de Marcos tiene 16 capítulos, pero vamos por el capítulo 3 y tenemos allí dos subtítulos. Los vamos a leer juntos para terminar esta historia de este capítulo de Marcos, donde se nos va a presentar dos problemas. Un problema con los fariseos y otro problema con la familia de Jesús. Dice allí, volvieron a casa, dice el versículo 20, y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. La Biblia nos plantea esta realidad. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, ni siquiera sus familiares lo comprendieron. Probablemente este versículo se está refiriendo a la madre y los hermanos de Jesús, porque así termina la historia, justamente cuando la madre y los hermanos de Jesús fueron a buscar a Jesús. Ellos no comprendían qué es lo que estaba pasando con el Salvador. Para ellos Jesús había sido una persona tranquila hasta esta edad y de repente multitudes se juntaban con él. Juntarse multitudes en tiempos donde el imperio romano estaba sobre Israel eran cosas peligrosas. Por eso creían que estaba fuera de sí. Otras traducciones dicen claramente que creían que Jesús estaba loco. Además, le habían llegado informes a la madre de Jesús y a los hermanos con respecto a estos movimientos religiosos que Jesús estaba teniendo. Se había opuesto abiertamente a los escribas, sacerdotes y fariseos. Cómo este judío respetado y humilde se atrevía a ir en contra de aquellos que dirigían la religión. Así que la madre y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo. Pero los escribas, dice el versículo 22, que habían venido a Jerusalén, decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Este versículo es muy significativo porque hasta ahora ellos habían intentado negar que Jesús tenía algo en especial, que podía tener un espíritu especial dentro de él porque tenía la capacidad de hacer milagros. Pero después del saneamiento y el limpiamiento del endemoniado que estudiamos capítulos anteriores allí en el templo, no podían negar que había un poder superior que curaba personas y sacaba demonios. Lo que se les ocurrió fue justamente adjudicar ese poder que Jesús tenía no a Dios, no al Padre, sino a los demonios. Terrible. Y entonces tienen esta llamada o este dicho popular de que echaba a los demonios por el espíritu de Beelzebú. Beelzebú viene en realidad de la palabra Baal-Zebú, que significaba patrono de las moscas, y era uno de los dioses que tenían los cananeos. Con el tiempo esta palabra fue cambiando lógicamente su sentido y ahora se refería obviamente a Satanás. Lo que ellos decían es Jesús está haciendo estos milagros por el poder del diablo en realidad y no por un poder que viene divino. Qué terrible acusación hacia Jesús. Lo que ahora estaba haciendo para ellos estaba mal y esto era con el poder del demonio. ¿Cuántas personas muchas veces son acusadas porque de repente ya no hacen ciertas cosas, ¿no? No quiero salir de noche, no, ya no quiero tomar alcohol, no, ya no, porque estoy cambiando, estoy yendo a una iglesia, me está haciendo bien. Y entonces, ¿qué le decimos? No le decimos eso viene del diablo, pero la gente le dice, te están lavando la cabeza. ¿Cómo que ya no fumas? ¿Cómo que ya no tomas? ¿Cómo que ya no haces esto? Te están lavando la cabeza en ese lugar. Y esa era la acusación un poquitito que estaban teniendo los fariseos con respecto a Jesús. Y entonces dice que Jesús tomó la actitud acá. Es una de las pocas veces donde la Biblia dice que Jesús llamó a los escribas. Dice, y habiéndolos llamado, les hablaban parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no lo ata. Solamente así podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, si es que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Acá Jesús contraargumenta y les explica que Satanás jamás podría sacar a Satanás, que no se puede luchar con uno contra una misma casa, porque en realidad se destruye a sí mismo.
era un poquitito hablar acerca de Satanás, pero también era un poquitito hablar acerca de ellos mismos, ¿no? Ellos esperaban el Mesías, esperaban el reino de Dios, y ahora que el Mesías estaba entre ellos, y ahora que el reino de Dios se había acercado, ellos se encargaban de tirar por la borda, tirar por debajo el trabajo misionero de Jesús. Esa no era otra cosa que la obra del enemigo. Ellos se habían puesto del lado del enemigo. Y en realidad Jesús está acá hablando acerca de la falta de unidad que había en ese momento en el judaísmo, en aquellos israelitas que tendrían que haber recibido a Jesús y recibido al Mesías con brazos abiertos, pero ahora le rechazaban. Uno de los versículos más controversiales y más difíciles de la Biblia es justamente este, que habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Dice allí, todos los pecados y blasfemias, cualesquiera sean, serán perdonados a los hijos de los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es río del juicio eterno. Cuando leemos este versículo lo tenemos que leer en el contexto de la Biblia, porque aquí estamos haciendo, por supuesto, una aplicación homilética corta, pero a la hora de estudiar la Escritura encontramos varios conceptos en este versículo. En primer lugar, no es que Dios no quiera perdonar, y esto no es contradecir el texto bíblico, sino que a través de toda la Escritura encontramos que Dios tiene disposición para perdonar y que Él quiere, dice muchas veces, el arrepentimiento del pecador y no su muerte. El tema es que existe otro elemento más que aparece en la Biblia y es el libre albedrío. Es esa capacidad que tenés vos, que tengo yo, de elegir lo que vos querés. Cuando vos querés, aceptás al Señor. Si vos no querés, el Señor no te posee. El Señor no entra dentro tuyo como lo hacen los espíritus inmundos. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa que el rechazo constante al Espíritu Santo, que era lo que estaban viviendo y lo que estaban promoviendo estos escribas. Estaban blasfemando contra el Espíritu Santo porque estaban rechazando el Espíritu Santo. Estaban rechazando a Jesús también. Allí, delante de ellos mismos, estaban rechazando al Hijo del Hombre. Y de esta forma estaban ejerciendo su elección, su libre albedrío. No querían saber nada con Dios. Pero alguna persona podrá pensar, pero ¿cómo sé yo que no pequé contra el Espíritu Santo? Estoy preocupado por eso, yo no quiero perder la salvación. Bueno, quiero decirte que la Biblia nos enseña lógicamente que si nosotros tenemos temor y temblor por nuestra salvación es porque obviamente no hemos rechazado el Espíritu Santo. No es solamente una palabra, es una disposición de vida a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es no querer escuchar hasta el momento de no sentir la necesidad de Dios en ningún momento de nuestra vida. Pero si sentimos esa necesidad, si tenemos ese anhelo, si quisiéramos cambiar, si queremos que Cristo transforme nuestro corazón, es porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones. Jesús les muestra a través de estas palabras a ellos que los que estaban trabajando para el enemigo eran ellos, no Jesús. Qué triste es cuando queremos trabajar para el Señor y somos incomprendidos. Y qué cuidado que tenemos que tener cuando otro hace una obra de bien y nosotros adjudicamos esa obra de bien a una mala intención, a un mal espíritu, ¿no es cierto? O esas cosas. Es preferible callar y dejar que el tiempo demuestre si realmente la obra de esa persona pertenece o no pertenece a Dios. Pero esto es lo que sucedía con Jesús. Y entonces empieza a cerrar la historia. Mientras él tiene estas palabras con los con los escribas, en ese momento empieza a cerrar la historia. Recuerdan que comenzamos la historia diciendo que fueron a buscarlo sus familiares, sus más cercanos, porque creían que él estaba fuera de sí. Habían escuchado los informes de los escribas y creían esto. Dice el versículo 31. Entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarlo. Ellos no se encontraban en ese momento entre aquellos que estaban escuchando a Jesús. Estaban afuera e intentaron de llamarlo. ¿Cuántas veces le sucede a tantas personas así? Yo trabajé mucho tiempo con jovencitos, ¿no? En algún colegio cristiano. Y me acuerdo que cuando esos jovencitos cristianos, comenzaron a ir a la iglesia, siempre había algún papá que decía, si te portás mal, no te dejo ir a la iglesia el sábado, ¿no? Si te portás mal, no te dejo participar de esta actividad. Si te portás mal, no te dejo ir al campamento. Como si ir a la iglesia fuera un premio o castigo, cuando en realidad es la voluntad de Dios que nosotros podamos estar como comunidad cristiana creciendo en Él. Los hermanos y la madre de Jesús fueron a buscarlo. Y para Jesús habrá sido difícil esta situación. De paso hay un sermón sobre este tema que podés buscar en sermones bíblicos. Si no está, lo voy a estar subiendo en estos días, que habla acerca de los problemas familiares de Jesús. Era un problema porque María no era una mala madre. María era una excelente mamá, era una buena mamá, que le había enseñado a Jesús a cumplir con la ley judaica.
Y esta buena mamá que lo crió, que lo cuidaba y que le enseñó la fe, viene ahora a sacarlo de la fe, en teoría, porque malentiende la obra de su hijo. Entonces, dice el versículo 32, la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Por qué no vas? Salí, te están buscando, tenés que atender a tu familia en primer lugar, fíjate lo que vas a hacer. Versículo 33. Él les respondió diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y quiero aclarar 2 o 3 cositas cortas de estos versículos, porque cuando leemos estos versículos parecen de un Jesús duro, de un Jesús insensible hacia su familia, de un Jesús que no crea unión en la familia, sino más bien división. Pero nada más lejos de esto. Decíamos desde el principio de este estudio de la Biblia y también de nuestra serie Biblia para principiantes, si la estás siguiendo, que no debemos leer los versículos fuera del contexto de la Escritura, fuera del contexto de los libros. Y cuando leemos la historia de Jesús, yo me encuentro con 2 momentos muy duros para María. Uno es cuando Jesús dice que mi madre y mis hermanos son los que están acá y no sale a buscar a su madre. Y el otro es cuando ella está frente a la cruz. ¿Cómo permitieron, siempre me pregunto, que María estuviera ahí en ese momento de dolor? Pero el libro de Hechos nos cuenta que cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, los discípulos estaban orando en el aposento alto y junto con ellos María, la mamá de Jesús. Gracias a la fidelidad de Jesús, la Biblia nos enseña que María tomó la decisión correcta de seguir el camino de su hijo, que tomó la decisión correcta de estar con los discípulos y los apóstoles cuando el Señor ascendió a los cielos, y seguramente el resto de su vida mortal estuvo allí acompañándolos. Gracias a esta decisión firme que Jesús tuvo de cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Por eso es importante que nosotros prioricemos y pongamos a Dios antes que todas las cosas, a Dios y nuestra relación con Dios, inclusive antes que nuestra familia, que nuestro hogar. Dios no viene a causar división, quiero que se entienda bien, pero la prioridad espiritual tiene que estar en nuestros corazones. Y entonces Jesús dijo allí: el que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿No? Ahí Jesús habló acerca de la comunidad que también le tocaba elegir, la comunidad que tenía que ver con aquellos que estaban participando de lo que el Señor les enseñaba. Esta historia, o esta parte de la historia, este capítulo de historia termina ahí. Un Jesús que se encuentra con estos dolores de luchar contra su propia fe y de luchar contra sus propios familiares, que eran buenos familiares. De paso, los hermanos de Jesús los fueron a buscar, pero 2 de los hermanos de Jesús terminan siendo discípulos de él, ¿no? Y escriben parte de la Escritura, el libro de Santiago y el libro de Judas. Esta historia que está aquí nos cuenta, nos comenta el conflicto que realmente existe en cada vida de cada cristiano. Y cómo no debemos rechazar al Espíritu Santo. Cómo debemos aceptar cuando el Señor viene a nuestro corazón y nos habla. Porque finalmente aquellos que tenían que impartir la fe no solamente no creyeron en Jesús, terminaron adjudicando la obra de Dios al enemigo de Dios. Qué peligroso es hacer eso. Que Dios te ayude y nos ayude a comprender y entenderlo cada día más y a hacer su voluntad. Déjame en los comentarios, ¿hay alguna lucha en especial que estás teniendo en este momento por tu fe? ¿Estás luchando con tus familiares? ¿Estás luchando con tu círculo de amigos? ¿Estás luchando con tu trabajo? Déjanos tu historia allí para que podamos orar por vos. Y si tu historia tiene también un testimonio de fe donde Dios te está ayudando en medio de estas dificultades, también déjalo allí para que podamos decir amén y podamos avanzar. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video cuando arranquemos entonces con el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. El Evangelio paso a paso.